Hola y bienvenidos a esta serie de videos en donde estamos aprendiendo a programar en MATLAB. Particularmente ahora nos encontramos aprendiendo programación con vectores y próximamente vamos a aprender a hacer gráficos en MATLAB. ¿Sí? Vamos a aprender a graficar funciones matemáticas. Sin embargo, antes de avanzar con esa sección, quería atacar dos ejemplos más de programación con vectores que me parece que son útiles y que nos van a aportar para ya cerrar completamente este tema y ya sí avanzar con lo que son gráficos y con lo que es programación con matrices. Entonces, de manera sencilla les quiero decir qué es lo que quiero que programemos hoy. Hoy lo que quiero que programemos es una función o un algoritmo que permita sumar dos vectores. Ese va a ser un ejemplo, ¿sí? Entonces voy a poner dos vectores para que lo podamos visualizar. ¿A qué me refiero? Entonces voy a poner el vector 1, 2, 3. Ese va a ser un vector. Y, por ejemplo, otro vector puede ser el vector u, que va a ser 2, 4 y 1. ¿Sí? Y lo que yo quiero es hacer lo siguiente. Por ejemplo, en un vector c, ¿sí? Quiero almacenar la suma de ambos vectores. Y eso uno lo puede hacer fácilmente en la ventana de comando. Fíjense que estoy en la command window. Puedo decir que sume b más u. ¿Sí? Y fíjense qué es lo que me devuelve. Me devuelve efectivamente 3, 6, 4. Fíjense que sumó el primer elemento de b con el segundo elemento de u. Entonces, el primer elemento de c es la suma de los primeros elementos de b y u. El segundo elemento de c es 2 más 4. Y el tercer elemento de c es el tercer elemento de b más el tercer elemento de u, que es 3 más 1, 4. Efectivamente, fácilmente, digamos, uno puede hacer la sumatoria sin tener que programar. De hecho, uno dice c igual a b más u. No fue tan complicado. Sin embargo, quiero que nosotros programemos cómo MATLAB hace esta sumatoria. ¿Sí? Porque nosotros, si bien MATLAB lo permite hacer de esta manera tan sencilla, yo quiero que entendamos o sepamos poder programarlo nosotros mismos. ¿Sí? Porque acá internamente MATLAB lo que hace es el primer elemento de b con el primer elemento de u lo suma. Segundo elemento de b con segundo elemento de u lo suma. Y así hasta el último elemento de los vectores. ¿Sí? Yo quiero que hagamos eso. Y por lo que están viendo, como tengo que ir recorriendo todos los elementos de b para poder sumarlo con los elementos de u, necesito un lazo, necesito recorrer todo el vector b y u, ¿sí? Para poder armarme el vector c, que es la suma de los elementos de u más, con los elementos de b. Necesito recorrer el lazo. Pero un detalle que quiero no pasar por alto es que voy a crear un vector nuevo, que va a ser fácil, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Este vector S, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es que tiene 4 elementos, a diferencia del vector U, que tiene 3 elementos, y el vector B, que tiene 3 elementos. Fíjense que si yo intento, por ejemplo, no sé, voy a almacenar en A, voy a almacenar, quiero hacer la suma de S más U. Lo que va a pasar es que me va a tirar un error porque no se pueden sumar vectores si el tamaño de los vectores no es el mismo. Como este tamaño es de 4, de este vector S, eso discrepa del tamaño del vector U, que es de 3. ¿Sí? Fíjense que si doy Enter, me lanza un error que dice que las dimensiones deben coincidir. ¿Sí? Y no es lo que está pasando. Por eso no me permite sumar vectores que no coincidan sus dimensiones o sus tamaños. Entonces, bien, a la hora de programar la suma de dos vectores, tenemos que tener cuidado con que el tamaño de ambos vectores que quiero sumar sean el mismo. Bien, ya estamos listos para ir a programar. Vamos a crear una nueva función y, como siempre, borramos todo lo de dentro de la función. Y argumentos de salida, por ejemplo, voy a querer que devuelva el vector c, que en c yo voy a almacenar, digamos, la sumatoria de ambos vectores. ¿Qué vectores? Y podemos llamarlo b y u. ¿Sí? Vamos a llamarle a los vectores que ingresan. Y el algoritmo lo podemos llamar suma-vectores. Bien, vamos a programar. ¿Qué necesito? Bueno, si yo necesito recorrer todo el vector de b para poder sumar, o sea, sumar los elementos de b con los elementos de u, tengo que recorrer los vectores. Si tengo que recorrer los vectores, primero necesito saber el tamaño de los vectores. Entonces, por ejemplo, n va a ser igual a length de b, ¿sí? Y con eso voy a saber el tamaño del vector b. Y también me voy a almacenar el tamaño del vector u. ¿Por qué quiero hacer esto? Por lo que estuvimos hablando hace un rato. Nosotros solo podemos hacer la suma de b y u
¿sí? De b con u, si los tamaños coinciden. O sea, si n es igual a m, entonces puedo hacer la suma. Pero si n no es igual a m, entonces no puedo sumarlos. Por ende, acá voy a poner un condicional. If n, o sea, el tamaño del vector b, es igual al tamaño del vector u, bien, acá programaré lo que tenga que programar, ¿no? Acá haré la suma de los vectores. Si no, o sea, si no ocurre esto, perdón, n igual a m, ¿sí? El tamaño de n, si el tamaño de n es igual al tamaño de m, ¿sí? O sea, si el tamaño del vector b es igual al tamaño del vector u, si n igual a m, entonces hay que programar una suma. Si no, bueno, que muestre un mensaje al usuario que diga, por ejemplo, los tamaños de los vectores no coinciden, ¿sí? Le mandamos un mensaje de alerta al usuario para que tenga cuidado porque no se va a poder hacer la suma. Y acá cierro el condicional. ¿Ok? Bien, entonces acá me falta, ya tenemos el caso en donde no coinciden los tamaños de los vectores. Ahora falta programar cuando sí coinciden, porque cuando coinciden tengo que programar la suma. Y como les dije, si tengo que sumar el primer elemento de b con el primer elemento de u, ¿sí? El segundo elemento de b con el segundo elemento de u, y así sucesivamente. O sea, necesito recorrer todo el vector. Por ende, voy a hacer un lazo para recorrer el vector, o los vectores en este caso, comenzando la primera iteración en 1, porque quiero recorrer desde el primer elemento del vector, ¿hasta cuál? ¿Hasta qué elemento? Hasta el último, ¿sí? Fíjense que el lazo, yo acá puedo poner n o m, es indistinto que pongo, porque se supone que si entró este condicional, si estoy parado acá, es porque n es igual a m. Así que si ambos son iguales, son del mismo tamaño, da igual si acá pongo n o m, es lo mismo. Bien, entonces aquí dentro tengo que programar esto de crearnos un vector c que sea la suma de b más u. Entonces lo que puedo decir es que los elementos de c van a ser igual a los elementos de i más los elementos de b más los elementos de u. Fíjense que esto tiene sentido porque cuando i vale 1, ¿qué sucede? Acá no dice ci igual a bi más ui. Dice, cuando esto valga 1, acá va a decir C1, o sea, el primer elemento de C va a ser el primer elemento de B más el primer elemento de U. Cuando I valga 2, va a decir el segundo elemento de C va a ser el segundo elemento de B más el segundo elemento de U. Y así sucesivamente hasta que llegue al tamaño del vector, ¿sí? al último valor. O sea que esto debería funcionar. Voy a poner punto y coma acá para que no me muestre, cada vez que se ejecute el lazo, que no me muestre una y otra vez esta operación. Voy a poner punto y coma acá también y acá, así no me muestra estas asignaciones, porque lo único que quiero que me muestre este algoritmo es esta variable de salida c, ¿sí? Que es el vector. Fíjense algo para charlar. Yo acá no pongo ci, no quiero que me muestre ci. Esto es un error típico que yo suelo notar cuando aprendemos a programar. Digamos que uno cree que tiene que acá devolver c paréntesis i. Quiero hacer un leve recordatorio. Si ustedes, por ejemplo, yo acá tengo un vector c creado, que era la suma de u más b, ¿se acuerdan? Para estos ejemplos que yo di, u y b. ¿Sí? Yo tengo este vector c. Donde ustedes pongan c, como yo hice hoy, pongo c y aprieto enter, me devuelve todo el vector. Pero donde ustedes pongan c paréntesis, lo que sea, por ejemplo 1, ¿qué nos va a devolver? El primer elemento de c, o sea 3 nos va a devolver. Si yo pongo c paréntesis 2, me va a devolver este 6, porque es el segundo elemento de c. Y así sucesivamente. Por eso es que yo, como yo quiero devolver un vector, que es la suma de b más u, no quiero devolver un elemento de c. Yo quiero devolver, como salida de esta función, de este algoritmo, todo el vector. Por eso coloco directamente c, porque en la variable c está almacenado todo el vector. Donde ustedes abran paréntesis, están haciendo mención a un elemento específico de C. Y si ponen i, ya quedó claro que esto está mal, pero si ponen i, fíjense que este lazo, cuando se ejecute, vieron que i al principio, ¿cuánto vale? 1, después 2, y bueno, para este ejemplo, ¿se acuerdan que u tiene 3 elementos y b tiene 3 elementos? O sea que n o m es 3, porque el tamaño de estos dos vectores de ejemplo era de 3. O sea que i va a llegar hasta 3. Por ende, cuando
si ustedes ponen esto acá, no solo que está mal porque no queremos devolver un elemento del vector C, sino que va a decir acá, si bien devuelve CI, y quedó valiendo con 3. Es lo último que valió I. Por lo tanto, acá lo que va a querer devolver va a ser el tercer elemento de C. Como que está mal por donde se lo mire, digamos, esto. Por eso es que ustedes quieren devolver todo el vector C. Vamos a guardarlo. ¿Sí? Guardamos esta función y vamos a ejecutarlo. Voy a copiar y pegar esto. Voy a limpiar la pantalla acá. ¿Sí? Vamos a limpiar la pantalla y vamos a ejecutar. Recuerden que B y U ya lo teníamos creado. ¿Sí? De hecho, ahí llamé a la función solo para recordar quién era B y quién era U. Vamos a subir un poquito esto para arriba para que se vea un poco más. Recordemos quién era B y quién era U. Ese es B y este es U. ¿Sí? 1 más 2, 3. 2 más 4, 6. 3 más 1, 4. Perfecto, funciona excelente. Está funcionando excelente. Ahora, bien, ese fue el caso en donde los tamaños de los vectores eran iguales, por lo tanto, logró hacer esta suma o logró crear el vector C. ¿Sí? Que sea la suma de B más U. Ahora, ¿se acuerdan del vector S que había creado hace un rato? ¿Se acuerdan de este vector S que tenía 4 elementos? Fíjense que si yo llamo a nuestra función que acabamos de crear, pero en vez de darle B y U, le voy a dar, por ejemplo, U y S. Entonces, U tiene un tamaño de 3, tiene 3 elementos, mientras que S tiene 4 elementos. En este caso, en nuestra función no se va a cumplir esta condición porque N no va a ser igual a M. ¿Sí? Un vector va a tener tamaño 3 y el otro va a tener tamaño 4. Por ende, nos tiene que devolver este mensaje. ¿Sí? Vamos a probar que eso esté funcional. Le doy Enter y me dice, perfecto, los tamaños de los vectores no coinciden. Este algoritmo está funcionando perfecto. Sin embargo, hay un detalle que me encantaría que aprendamos, que es muy útil. Y voy a hacer un ejemplo. Más allá de esta función que acabamos de crear, voy a hacer un CLC para limpiar la pantalla. Voy a poner una función típica de Octave, log. El log es la función del logaritmo. Abro paréntesis y voy a poner logaritmo de 1. Esto es una función que ya tiene programada, MATLAB. Creo que dije Octave, pero es MATLAB. Ya la tiene MATLAB programada. Ya existe. Si yo pongo logaritmo de 1, me devuelve 0, claramente. Logaritmo de 1 es 0. Fíjense algo que puedo hacer con las funciones de MATLAB. Yo, por ejemplo, quiero que en Z se me almacene el logaritmo de 1. Entonces yo hago esto y efectivamente me asigna Z 0, porque me devuelve, logaritmo de 1 me devuelve 0. Fíjense que si yo ahora llamo a Z y doy Enter, va a recordar que hay un 0, porque eso es lo que yo le pedí que almacene. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. ¿Eso funcionará con nuestra función, digamos, que acabamos de crear? Yo puedo decir, por ejemplo, Z igual a suma-vectores y le doy el vector B y U, que se acuerdan que esos sí se podían sumar. ¿Sí? ¿Qué pasará? ¿Lo hará? Y la respuesta es que sí. Yo puedo almacenar en una variable que yo quiera, yo ya la llamé Z, almaceno la salida de esta función. ¿Y la salida de esta función quién es? Esta es la salida de la función, es C. ¿Y C quién es? Es el vector que creamos. Por eso es que en Z me almacena la salida. Excelente, esto es una buena noticia porque es una nueva funcionalidad, que podamos almacenar en variables la salida de algoritmos que creemos. Eso es muy útil. Bien, entonces, ¿por qué les quiero mostrar esto? Más allá de su utilidad, quiero mostrarles a ver si este algoritmo está del todo bien programado. Veamos qué pasa si yo digo Z igual a suma-vectores y le voy a dar, ¿se acuerdan que si yo le daba el vector, puede ser B o U, si le doy el vector B que era de tamaño 3, ¿se acuerdan que era de tamaño 3? Y S que es de tamaño 4, ¿qué pasa acá? Fíjense que el algoritmo, como los tamaños no coinciden, no va a hacer esto. Se va a venir a este bloque de acá y nos va a mostrar el mensaje de que los tamaños de los vectores no coinciden. Pero entonces nosotros cuando termine este algoritmo, ¿a dónde va? No, o sea, una vez que termina, devuelve esta variable C. Pero ¿qué pasa? Esta variable C jamás fue creada. Si yo le doy esto, jamás va a ser creada porque si los tamaños no coinciden, nunca entró acá. Si nunca entró acá,
entonces nunca se ejecutó esto. Y si no se ejecutó esto, no existe C, nunca fue creado. Nunca se creó, nunca se ejecutó la línea 6 de código de este algoritmo, nunca se ejecutó. Entonces no nos puede devolver esta variable C si no existe. Ese es nuestro problema. Entonces no podemos almacenar en Z algo que no existe. Fíjense que si yo le doy Enter, me dice lo siguiente. Si él me dice que los tamaños de los vectores no coinciden, porque me está devolviendo esto de aquí, después me dice que el argumento de salida C no está asignado o no fue creado durante la ejecución de este algoritmo. Y tiene razón, porque C no existe y no podemos almacenarle a Z algo que no existe. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, una estrategia muy sencilla para que no tire este error es que nosotros podríamos haber dicho de entrada que C es un vector vacío. Fíjense que eso lo voy a hacer acá con un ejemplo. Por ejemplo, voy a poner D, voy a crear una variable D y le digo así, le pongo estos corchetes. Esto significa que D es un vector o una matriz. Sí, es un vector básicamente, pero que no tiene elementos, está vacío. Fíjense que reconoce que D no tiene nada, simplemente me devuelve los corchetes como diciendo, ok, es una estructura donde se pueden almacenar datos, como lo es un vector, pero que de momento no tiene ningún valor. Entonces yo puedo hacer este recurso para que en el caso de que nunca se ejecute esto, como era el caso que nos pasó hace un rato, cuando devuelva el vector C, por lo menos sí existe porque fue creado acá. ¿Está vacío? Sí, pero existe. Entonces fíjense que si yo ahora vuelvo a llamar a suma de vectores y le doy este caso donde no se va a ejecutar esto, porque los tamaños no son iguales, fíjense lo que pasa ahora. En Z almacena C. ¿Y C quién es? Es este vector vacío. ¿Se entiende? Entonces, ahora no nos tira error. Entonces es una estrategia que podemos usar para que no tire error. Sí, pero es un detalle que quería que sepan. Fíjense que esto va a seguir funcionando. Si yo sumo B y U, va a seguir andando, ¿sí? Porque acá yo estoy diciendo que C está vacío, pero aquí le estoy colocando los elementos, ¿sí? Cuando estoy dándole dos vectores que los tamaños sí sean iguales, por ende se pueden sumar los dos vectores, ¿sí? Entonces esto que estaba vacío pasa a ir llenándose con elementos, ¿ok? Bien, eso es con respecto a este algoritmo, y para terminar este video vamos a hacer un último ejemplo, que con esto cerraríamos el apartado de vectores como tal y ya vamos a estar listos para avanzar a gráficos. Bien, para ello vamos a abrir una nueva función y les voy a decir qué es lo que quiero que hagamos en esta función. ¿Sí? Como siempre abrimos función, borramos todo lo del medio, argumento de salida de momento no pongo nada porque estoy medio sobre la marcha creando el ejercicio, así que ya veremos qué será. Bien, ¿cómo sigue esto? Bueno, yo lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Quiero una función que el usuario ingrese un vector, ¿sí? Un vector B, por ejemplo, así que nuestro argumento de entrada va a ser B, y se genere un vector, por ejemplo, vamos a llamarle un vector K. Entonces, argumento de salida, lo que quiero que devuelva este algoritmo, esta función, es el vector K. Ingresa B y se tiene que generar K. Ahora bien, ¿cuál es la gracia? Vamos, ¿cómo tiene que ser K? Yo entiendo que ingresa un vector B corta, que puede ser cualquier vector que el usuario tenga ganas de ingresar. O sea, si quiere ingresar el vector, por ejemplo, la llamada Y, quiere ingresar 1, 2, 3, 23, 4, 5, 6, 7, 8, lo que quiera el usuario, que lo ingrese, ¿sí? Va a ingresar aquí. Pero ¿cómo va a ser K? Yo quiero que K, por ejemplo, yo quiero que los elementos de K, fíjense que cuando yo pongo paréntesis, ¿sí? Cuando yo pongo paréntesis, recuerden que estoy haciendo mención a un elemento del vector K. Entonces yo quiero que, cuando pongo I, que es una letra, parece muy abstracto esto, pero esto quiere decir, cuando uno usa esta nomenclatura, no está haciendo mención al elemento 1 de K, al elemento 2 de K. Cuando uno pone I, está haciendo mención a cualquier elemento I. I puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, los elementos que sean. Uno cuando dice K, paréntesis, está diciendo los elementos del vector K. ¿Sí? Es una forma de hablarlo.
quiero que sean igual a los elementos de B. Los elementos de B, pero los elementos I más 1 de B menos los elementos I de B. Esto parece medio raro que estoy poniendo acá, pero vamos a tratar de entender qué quiere decir. A grandes rasgos, esto básicamente yo para generar el vector K me está diciendo que depende del vector B. Eso claramente, porque me dice que los elementos de K claramente tienen que ver con los elementos de B. Entonces, para entender esto fácilmente, lo que estoy diciendo es que los elementos I de K son los elementos I más 1 de B menos los elementos I de B. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, imagínense, voy a poner acá para que quede bien claro. Le voy a llamar acá, igual. Voy a crear un vector B que sea 2, menos 4 y 6. Así, facilito. ¿Sí? Vamos a ver cómo tiene que ser K. Voy a hacer un CLC y voy a poner B de nuevo. Ahí está. Este es el vector B, por ejemplo, es un ejemplo que el usuario podría ingresar acá como vector. Y vamos a ver, según esta nomenclatura, según esto de aquí, cómo va a ser K. ¿Sí? Y lo vamos a ir creando nosotros viendo esta formulita. Por ejemplo, vamos al caso donde I es igual a 1. ¿Sí? Si I vale 1, acá yo estoy diciendo que el elemento 1 de K, o sea, el primer elemento que va acá, es, como I vale 1, ¿qué dice acá? 1, o sea, como I vale 1, acá dice 1 más 1, ¿verdad? O sea, esto vale 2. O sea, para I igual 1, lo que me dice es que K1, el primer elemento de K, va a ser el segundo elemento de B, porque si I vale 1, estos 2, menos BI. Y si I vale 1, entonces B1. Entonces, esta fórmula, fíjense que se puede traducir en decir, cuando I vale 1, bueno, K1 va a ser el segundo elemento de B menos el primer elemento de B. Hagamos esa cuenta. ¿Quién es el segundo elemento de B en este ejemplo de acá? El menos 4. Y dice que el primer elemento de K va a ser menos 4 menos el primer elemento de B, que es 2. O sea, menos 4 menos 2. Ese es el primer elemento de K. ¿Sí? Entonces, menos 4 menos 2, ¿cuánto es? Menos 6. Ese es el primer elemento de K. Ahora vamos al segundo elemento de K. O sea, I vale 2. Entonces acá va a decir 2, porque es el segundo elemento de K, va a ser igual, acá tenemos la fórmula, el segundo elemento de K va a ser igual a 2 más 1, ¿cuánto es? 3. O sea, el tercer elemento de B menos, como I vale 2, el segundo elemento de B. ¿Sí? Simplemente estoy reemplazando I en esta fórmula. ¿Sí? Para I igual 1, para I igual 2 y así hasta lo último. Entonces, el segundo elemento de K es B3. ¿Y B3 quién es? 6, porque es el tercer elemento de B. Entonces, 6 menos B2. ¿Y quién es B2? Menos 4. O sea, está diciendo que es 6 menos 4, ¿verdad? O sea, menos por menos más, o sea que me queda 6 más 4, es decir, 10. Y hagamos, tal vez uno pensará, bueno, hagamos qué pasa con igual 3. Y veamos qué sucede. Si I es igual a 3, acá yo estoy diciendo que el tercer elemento, vamos a ver la fórmula, el tercer elemento de K, porque I vale 3, va a ser igual al 3 más 1 es 4, al cuarto elemento de B, menos el tercer elemento de B. Y uno diría, ok, hagamos eso. K3, o sea, mi tercer elemento, el que va acá, va a ser B4. ¿Y qué pasó? ¿B cuántos elementos tiene? ¿Tiene un cuarto elemento B? No, solo tiene 3 elementos. O sea que no existe B4. Sí existe B3. El tercer elemento de B es 6. Pero no tiene un cuarto elemento B. O sea que esto es un infactible. O sea, no se puede hacer porque no existe. ¿Sí? No existe. Por ende, ¿sí? Solamente podemos ir hasta 2. No puede ir hasta 3 esta variable ahí, porque no puede tener 3 elementos de K. K no puede tener 3 elementos porque B no tiene un cuarto elemento, ¿sí? Solo tiene hasta 3. Por eso es que me doy cuenta que I no va hasta 3, sino que va hasta 2. ¿Sí? Porque ya a partir de 3 ya es un infactible. Entonces borremos esto y ya sabemos que lo que nos tiene que devolver, la salida de esto,
es eso. ¿Sí? Y si quieren chequear, fíjense, B4 me tiene que tirar un error porque no existe. Fíjense, me dice, estoy excedido en el número de elementos que quiero digamos, hacer mención acá para B, porque solo es de tamaño 3, tiene tamaño 3, no tamaño 4, no hay cuarto elemento. Entonces, ya acabamos de aprender a qué se refiere con que hagamos esto. Y fíjense que ya por cómo viene la mano, nos damos cuenta que esto, así como lo hicimos nosotros manualmente, con igual 1, igual 2 y así, nos damos cuenta que necesitamos un lazo para hacer esto. ¿Sí? Entonces voy a crear un lazo i que uno diría, bueno, va desde el primer elemento de K hasta 2, porque llegaba hasta 2. Pero ojo, eso 2 es para este ejemplo con este vector b. El usuario después tal vez ingresa otro vector, que puede ser el 1, 1, 1, 1, 1, 1 y así. Puede ingresar este vector, tiene más elementos. O sea que yo no puedo decir que esto va hasta 2. Pero sí nos damos cuenta que no va hasta 2, sino que uno diría, bueno, va hasta n. Pero ¿qué pasó? Cuando b valía esto, que era de tamaño 3, ¿sí? Como b es de tamaño 3, k, ¿cuántos elementos tenía? Tenía uno menos, tenía 2. ¿Sí? K va a ser de tamaño 2 cuando b es de tamaño 3. ¿Sí? Es decir, que este lazo no va hasta n, porque yo, cuando tenga que hacer esta fórmula, que de hecho es copiar y pegar esto, cuando tenga que hacer esto, dijimos que no existe un i igual 3. No puede ir hasta n para este caso. Pero ¿hasta quién va en realidad? Va hasta n menos 1. ¿Sí? Porque, fíjense, imagínense que ingresa este vector b. ¿Sí? Por cierto, vamos a tener que declarar que es n, porque si no acá no va a tirar un error. No sabe lo que es n. N es el tamaño del vector b. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo en específico, el tamaño de b, ¿cuánto es? Es 3. Y yo acá le estoy diciendo, bueno, creemos un lazo que la variable de iteración vaya desde 1 hasta 3 menos 1, porque n es 3. Y 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. Ah, entonces perfecto, funciona ahora. Porque i va a valer, en un momento va a valer 1, porque arranca en 1. Y después va a ir hasta n-1, que es 2. Y no va a llegar hasta 3, que ahí nos va a tirar un error. Porque acá diría K3 y acá diría B4, que B4 no existe. O sea que hay un error. Perfecto, esto ya llega hasta n-1, no hasta n. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta, que no siempre van a llegar a... No siempre los lazos, o no siempre tengo que recorrer todo el vector, digamos, como tal. O sea, no siempre tengo que ir hasta n, hasta el tamaño del vector. A veces tengo que... digamos, razonar hasta dónde tengo que llegar con este lazo. Bien, entonces, fíjense que ya con esto estaría andando. ¿Sí? Voy a poner punto y coma acá. Estoy pidiendo acá que devuelva el vector k. Y vamos a ver si esto anda. Le podemos llamar a esto generar vector. Le voy a llamar a la función esta. Generar vector. Vamos a guardarla y vamos a ejecutarla. ¿Sí? Entonces voy a generar guión bajo vector. ¿Sí? De hecho quiero este vector b. Vamos a poner ese vector. Uy, me tira un error. Vamos a generarlo de 0. Era el 2, menos 4 y 6. Ahí está, ese es el vector b. Y ahora sí, voy a llamar a mi función generar guión bajo vector. Y fíjense que nos devolvió lo que nosotros manualmente habíamos hecho. Si no se acuerdan, acá está. K era menos 6 y 10. Esto lo hicimos nosotros manualmente. Menos 6 y 10, menos 6 y 10. Excelente. ¿Sí? Excelente. Bien, solo para que vean que esto funciona, creemos un nuevo vector. ¿Sí? Por ejemplo, b, que ahora sea, por ejemplo, algo fácil. Voy a crear este. El 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Este va a ser facilito. ¿Sí? Hagámoslo nosotros manualmente y comprobemos que están dando. Fíjense que según esta fórmula, cuando i valga 1, el k1, ¿sí? K1 va a ser el b2 menos el b1. b2 menos b1, ¿cuánto es? O sea, 1 menos 1. O sea, 0. Excelente. Ahora con i igual 2, porque estoy en el segundo elemento de k. O sea, k2 va a ser b3 menos b2. b3 menos b2,
1 menos 1. O sea, 0. Y como se van dando cuenta, todos van a dar 0. Pero no va a llegar, si este vector tiene, estoy contando, tiene 6 elementos. K, entonces, ¿cuántos tiene que tener? 5. Porque cuando lleguemos a i igual 6, por ejemplo, fíjense que me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué es lo que sucede? Si yo digo igual 6, va a decir, ok, el sexto elemento de K, sería el que iría acá, me va a decir que esto es B7 menos B6. B no tiene séptimo elemento, no existe, entonces me va a tirar un error. Por eso es que me doy cuenta que esto tiene que llegar hasta 5. Pero excelente, yo cuando programé este lazo va desde 1 hasta n-1. Y como n para este vector es 6, porque es de tamaño 6, este lazo va hasta 6 menos 1, o sea, 5. Entonces va a andar excelente. Entonces, este es el vector que tenemos que lograr. Veamos si este algoritmo está andando. Entonces, voy a escribir generar-vector y le voy a dar mi nuevo vector b, que es este de aquí. Y nos tiene que devolver esto de aquí. Veamos si funciona. Está funcionando excelentemente. Bien, con esto terminamos el apartado de vectores y en el próximo video vamos a comenzar gráficos. Vamos a poder graficar funciones matemáticas de todo índole, ¿sí? En particular nos vamos a enfocar en funciones, digamos, que son algunas típicas, por ejemplo, funciones matemáticas como polinomios, seno, logaritmo. Vamos a hacer algunos de esos ejemplos, vamos a graficar, vamos a aprender algunas cuestiones importantes para graficar correctamente en MATLAB. Y bueno, lo voy a dejar para el próximo video. Así que si llegaron hasta acá, les agradezco un montón. Espero que estos videos estén siendo de utilidad. Y como siempre les digo, no duden en dejar su me gusta y suscribirse al canal, que eso me ayuda un montón. Y también ayuda un montón en el sentido de que permite que este contenido le llegue a más gente, ¿sí? Y podamos extender o colaborar, aportar un granito de arena para que le llegue a más gente y haga uso de este material y pueda aprender, ¿no?, de programación en MATLAB. Así que les agradecería mucho eso y con esto me despido. Nos vemos hasta la próxima.